Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Les doy la bienvenida un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy, día 7 de julio, es el día grande de FEMES, el día de San Marcial. Por tal motivo me acompaña esta mañana don Esteban Rodríguez Eugenio, que es el cronista oficial de Yaiza. Bienvenido, don Esteban, ¿cómo está? Me encuentro bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias, porque este ratito acompañándonos, bueno, era inevitable contar con usted, porque yo creo que es una de las personas que saben un poquito acerca de la historia de San Marcial, ¿no? Bueno, siempre me ha llamado la atención la figura. Fiesta de San Marcial. Sí, la figura de San Marcial y lo que es el pueblo en sí, el pueblo de San Marcial siempre me ha llamado la atención, y por la historia que tiene y todo el arraigo y la devoción que ha despertado siempre San Marcial. Sin duda, yo creo que esa devoción que despertaba San Marcial, no sé si ha ido aminorando con el paso del tiempo o no, pero no solamente era en FEMES, sino que se trasladaba a toda la isla, incluso a la isla vecina de Fuerteventura. Exactamente. Sí, ahí, en mi opinión, ha ido bastante decayendo. Ya no es la fiesta tan solemne que era pues en los siglos pasados y no tan pasados, ¿no? Y es una pena porque había la gente sobre todo de FEMES siempre se ha identificado como gente solidaria, hospitalaria, acogedora, algo que muchas veces te queda sin palabras con la gente del pueblo, ¿no? Y siendo además un pueblo que en su día también pasó bastante calamidades. Sí, un pueblo bastante que pasó exactamente persecuciones de los piratas y demás, que para hablar de eso habría que ir un poco más profundo en el tema histórico, por ejemplo, ¿no? Pero después, hablando con gente que tiene historia, que sabe de San Marcial, FEMES era un pueblo que sobrevivía con sus recursos naturales, tanto la fruta seca, la fruta fresca, lo que eran las gallinas, los animales, siempre, y era un pueblo que siempre compartía entre ellos. Hacían el propio gofio, con los granos. En fin, un montón de cosas que parecía que era un pueblo que pasaba hambre, sin embargo, se abastecían ellos mismos, ¿no? Y compartían mucho el sabroso queso ¡Ay, qué rico! Que desgraciadamente la gente joven y no tan jóvenes ya no tienen ese privilegio de haber gozado como lo he gozado yo y como lo han gozado más o menos de teoría, el sabor ese tan identificativo como es el queso de FEMES, los productos de la zona. Pero era gente que compartía todas lo poco que tenían lo compartían, y la verdad que... Eso le iba a decir, que lo poco que se tenía se compartía, y con orgullo, en una festividad siempre y especialmente en una festividad como la de San Marcial. Hay que recordar que San Marcial es el patrono de Lanzarote y copatrono de Canarias. Sí, exactamente. Comparte patronajo con... Sí, la figura de San Marcial gozaba de una diríamos, popularidad, una popularidad que se la daba al pueblo por la devoción que tenía, que iban de toda la isla caminando
una porque no habían esos medios de transporte que hay hoy, y caminando a la isla, incluso las vísperas, días con antelación, y dormían casi a la intemperie, y eran acogidos por los vecinos del municipio. Yo cuento ahí en la pequeña anécdota de un sí, artículo de una opinión. familia, Sí. que había también una casa del peregrino, con camas ¿En y serio? demás. Sí. Sí, Para la gente que se llegaba. está intentando Recuperar. por parte de la iglesia, está intentando de recuperar. Pero aparte de que esa casa la cuidaban los mismos vecinos, Claro. para acoger a los peregrinos. Y había la familia, que es una familia muy particular, muy peculiar, era la familia de Ganso Quintero. Y tía Gloria, hay una persona que, bueno, ya falleció, ya han fallecido casi todos los de Ganso de esa época, pero tía Gloria, porque todo el mundo le decía tía Gloria, tenía muchos sobrinos, entonces todo el mundo tía Gloria, tía Gloria. Y tía Gloria. Yo creo se que quedó. hasta los mismos hermanos le decían tía Gloria. Ajá, Era la más pequeña sí. de las hembras, por Sí. decirlo. Y hasta, yo creo que hasta los hermanos le decían, llamaban tía Gloria. le llamaban tía Gloria, ¿no? Ajá. Yo recuerdo de niño que iba para la escuela, pasaba por casa de Manuel de Ganso, un hermano de tía Gloria. Sí. Y una anécdota, por eso le dice Manuel de Ganso a Matilde González, que era su esposa, dice, mira, mañana me vas a preparar la ropa para que voy a ir a Femés a ver a mi tía Gloria. Era su hermana, pero es tanto lo que la querían y lo que era tía Gloria para todo el mundo. Gloria. Bueno, don Esteban tiene publicado un artículo de opinión en Biosfera Digital y en otros digitales, contando un poco acerca de San Marcial. Yo creo que esto va a ser la continuidad de Sembradas a Voleo, su primera publicación, su primer libro. Está trabajando en la segunda parte y este artículo de opinión del que les hablo, que se los recomiendo que lo lean porque es muy interesante, recoge todas estas vivencias y anécdotas, ¿no? Sí, exactamente. Es un pequeño resumen de lo que va a ser la publicación, la segunda parte de esa página, sobre todo de los de Ganso, y entonces he hecho un pequeño resumen, de ahí he sacado un pequeño resumen y quise, más o menos, no es un artículo grandioso, ni mucho menos, pero muy sencillo, sí, muy sencillo. Muy da concretamente con la solidaridad y la hospitalidad, sobre todo, el acogimiento de lo que es la identidad de aquí usted cuenta acerca de la romería de San Marcial, que en otros tiempos atraía a gente, como decíamos hace un rato, a gente hasta de Fuerteventura, y contaba el caso de un majorero que había salvado a su camella de una enfermedad. Sí, y fue en peregrinación hasta San Marcial. Venía de peregrinación y le ofreció a San Marcial que le curara a su camello, ¿no? Y debido a esa fe que tenía en el santo, pues se curó por las razones que fuera, el camello se curó. Y entonces hizo un camello de cera a su modo, a su manera, y se lo puso en los pies de San Marcial. Y a raíz de ahí empezaron en toda la isla, que yo creo que aún se queda, pero no sé si se los han llevado al Museo Diocesano de Canarias, ¿sí? Pero había muchos brazos, manos, cabezas, pies. Que la gente le dejaba. Que la gente dedicaba que los exvotos le llamaban milagros. Y parecía un museo de cera. Y aparte también toda la iglesia alrededor, el templo por dentro, estaba lleno de barcos, de barquitos, que lo traían los marineros por artesanos
artesanos... de estos que hacían las chalanitas. Sí, que hacían todas esas cosas, amañados, como sí. se me suele decir, pero lo hacían con una delicadeza y una dedicación increíble. Ajá. Por eso San Marcial te fascina. Hablar de San Marcial es hablar de otro mundo, de otra historia, del fervor de que tenía la gente, ¿no? ¿Usted cree que esta efeméride goza del reconocimiento suficiente a nivel Canarias? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Ahora se está empezando con el hermanamiento diríamos, de Yaiza, del municipio de Yaiza, de Betancuria y de Telde. Sí. Y parece que eso despertó un poquito la curiosidad de la gente y la historia y se nota que la gente está falta de esa información. Yo creo que también... Y San Marcial, permíteme que te interrumpa, San Marcial para mí no se le está dando, diríamos, la relevancia que debería de tener, los honores que debía de tener una persona que arrastraba pues muchos seres humanos creyentes y demás, y creo que San Marcial debe de tener otro puesto en la historia, en el corazón de... Totalmente de acuerdo, por lo menos recuperar el lugar que le corresponde y hacérnoslo saber a los demás, porque yo creo que incluso la gente que es más joven que yo, los jovencitos, bueno, más joven que yo no sigo, quiero decir, la juventud, le falta también bastante información. Sí, hemos dado un salto generacional donde ya no se habla tanto de San Marcial. A ver, los que tenemos una edad sí, pero igual los más pequeños no. Entonces a mí me gustaría que se recuperara. No, la verdad que ya no se habla tanto, no se reconoce la juventud, los jóvenes y los niños. Pues la verdad que han vivido poco, vivieron poco eso, ¿no? Y eso sería muy interesante, recuperar esa historia. Porque si el municipio de Yaiza, por hablar de ya que estamos hablando, es lo que es por el pasado que ha tenido, por la gente que tuvo, creyentes, no creyentes, pero era muy arraigado y eso despertó en la gente cultura, vivencia, algo que no se puede perder. O sea, claro que no. Bueno, hay que recordar que llevamos más de 600 años celebrando San Marcial. Sí, por lo menos. Creo que son más de 600 años celebrándolo. Esta tarde o esta noche, no sé exactamente, tiene lugar la misa oficial como cierre de la fiesta, donde va a estar presente el nuncio vaticano. El nuncio, para quien no lo sepa, es el representante del Vaticano en España. En España, exactamente. Eso es, vamos, es una para los creyentes, para la historia de Femés, de Lanzarote, por decirlo. Es muy importante que un pequeñito, vamos, perdido en el Atlántido, y que se hable en el mundo entero y que en el Vaticano se hable de Femés, se hable de Lanzarote, se hable de San Marcial, eso es, vamos, incalculable. O sea, yo creo que sí, seamos practicantes, no practicantes, pero creo que esa notoriedad nos tiene que satisfacer. Sí, es parte de nuestra vida, claro, de nuestra historia, y esas cosas no se pueden, o no se deberían de perder, ¿no? Porque es parte nuestra, es parte de nuestra identidad, de esa historia, ¿no? Sí, totalmente. Me comentaba fuera de cámara don Esteban que este año no pudo acudir a la lectura del pregón, que este año lo dio, a ver, que lo tengo apuntado por aquí, se me olvida, Román Rodríguez, político, fue el pregonero de las fiestas de este año. Bueno, yo, si le soy sincera, tampoco he tenido ocasión de leerlo, supongo que habrá sido un pregón dándole el valor que tiene San Marcial.
Sí, bueno, yo no lo he leído porque como he estado un poco delicado de salud, pues no, Ya se puedo, pondrá al día. no puedo arriesgarme a asistir a Actos multitud, con esas mucha gente, concentraciones sí. y demás. Pero sí he sentido curiosidad por saber porque todos los pregones son importantes y me gustaría leerlos. Voy a hablar con el jefe de prensa que seguro del que lo Ayuntamiento tiene. de Yaiza, a ver si me lo pasa, sé que seguro que tengo muy buena relación con ellos y me gustaría Seguro que así para será. guardarlo y tenerlo ahí, que no se vayan perdiendo, ¿no? Bueno, para finalizar, aunque no me gusta mucho hacerme eco de cosas negativas, don Esteban tenía recogido en el artículo de opinión del que les acabo de hablar un hecho que ocurrió en 1943, un triste suceso durante las fiestas de FEMES. Exactamente, sí, desgraciadamente. Siempre eso se me ha quedado a mí en la mente, porque me lo contaban mis abuelos, me lo contaba mi madre, mis tías, y todo eso siempre pues se comentaba, ¿no? Claro, eso fue una tragedia tremenda. Imagínate cómo los pueblos están tan unidos, tan familiares, y que ocurra un suceso de eso, pues imagínate el alcance que tuvo, ¿no? Yo digo ahí en el escrito, de que el niño iba de mano de la madre, pero resulta, leyendo la historia de la madre y de la familia, el niño iba de mano del abuelo. Y el camión se lo llevó por delante y lo arrolló. Yo creo que parece ser que murió en el acto. Mientras que la señorita, una niña de 13 años, también la arrolló el camión y esa ya murió pues en Arrecife. Hay quien dice que murió bajando las cuestas de Tía, porque la llevaron en un coche particular, en un vehículo particular, y no habían los medios que había, ¿no? Pensar en una ambulancia, eso no se sabía ni lo que era. Sí. Y entonces... Qué pena, claro, yo no tenía conocimiento y lo leo y Sí, eso está en la historia, está muy marcado todavía en los corazones de la gente del municipio, e incluso yo creo que de la isla, porque claro, en aquel tiempo un suceso de esa identidad, pues lo que puede afectar a una familia, ¿no? Que incluso cuando la gente tenía luto, no iban ni a la fiesta. Es verdad. Fíjate cómo son las cosas. Hay cuentos de Lola Cederés. Sí. Cederés. Lola Cederés, contemplar desde la atalaya, subían arriba a la atalaya, iban desde Yaiza, y bueno, la abuela vivía en la Degollada, subían arriba a la atalaya para contemplar las fiestas desde allí. Porque claro, tenían los lutos, es que antes era otra cosa, lo de los lutos se vivían con una intensidad increíble. Sí, bueno, eso era la fiesta de San Marcial, eso era una intensidad y una devoción. Y luego... Y el luto les impedía acudir, entonces subían arriba para verlo todo. Para contemplaba desde arriba, contemplaba la fiesta. Qué historia. Y en el libro va a ser más extenso toda la información, porque antes se estrenaba un traje, un vestido una vez al año, que era por la fiesta. Y entonces las chicas de FEMES, los jóvenes de FEMES, aprovechaban el hecho de estrenar por la fiesta, que no iban a las tiendas, no estaban los mercados que hay hoy, sino que las mismas costureras, las madres, todo lo que construían. ¿no? Y luego de FEMES pues aprovechaban para la fiesta de Yaiza, que era la otra fiesta principal. Sí. ¿No? Y cómo se estrenaba. Exacto, que si no me equivoco usted fue pregonero en la otra fiesta, ¿no? En
2020 fui pregonero. Sí, me sonaba a mí. De la fiesta. Bueno, se me va el tiempo, no puedo seguir, pero como voy a tener a don Esteban cuando publique la segunda parte del libro, tendremos tiempo de seguir hablando. Les recomiendo la lectura de, otra vez lo vuelvo a decir, del escrito, porque hay también una copla de, que no sé quién es, de Milagros Delgado Reyes. Sí, era de Femés, era la madre y el padre que desapareció en la guerra, eran muy religiosos. Margarita Reyes, que era la madre de Milagro, era la que cuidaba la iglesia, atendía la iglesia muchísimos años. Y luego era también pues con hierbas, que antes pues el médico no aparecía nunca, no era como ahora que tenemos un centro de salud y demás. Pues ella conocía las hierbas medicinales y curaba a mucha gente de los catarros, de las gripes y demás, con hierbas medicinales. Una gran costurera también, una gran costurera, Margarita Reyes, la madre de Milagro. La madre de Milagro, pues y Milagro. Que precisamente el hermano, bienvenido, fue sacerdote. Sí, yo estuve presente en la misa, en la primera celebración. ¿Cuánto aprendo yo con usted? Claro, porque estaba leyendo la copla que me pareció súper bonita relacionada con el tema de San Marcial y ahora ya me voy con un montón de conocimiento. Sí, la verdad que sí. Y tengo más cosas de esta señora Milagro, tengo más cosas que me las ha pasado, que van a salir en el libro, ¿no? Bueno. No se pueden olvidar esas cosas, no puedes olvidar a las personas sencillas que no están en la historia, diríamos, en la historia grande, la historia literaria, pero que están en forman la historia parte del crecimiento menuda del pueblo, claro, ¿no? Que Muy bien, es lo importante. Sí, y de eso tengo bastantes cosas que hablar. Seguro que sí, las veremos dentro de unos meses cuando se publique la segunda parte. Le agradezco muchísimo que haya querido estar este ratito con nosotros. Viva San Marcial y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Siempre es un placer que cada vez que me llama, para mí es un placer venir a dar a conocer la historia menuda de Jason. Nunca, mientras pueda, no diré que no. Bueno, nosotros agradecidos de que así sea, un placer. Vamos a dar paso al tiempo y volvemos ya mismo. Gracias. Bueno, ahí lo acaban de ver, calor, calor y más calor, creo que es lo que toca en verano. Espero que no se nos vaya a nosotros esta brisa que tenemos y lo superaremos mejor. Me acompaña ahora María Gabriela Gallardo. Ella viene representando al movimiento vecinal Argana Viva, exactamente desde su área de accesibilidad.
es la portavoz. Bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, Ave, gracias por la invitación una vez más. Un placer siempre. ¿Cómo estás más cómoda, con María Gabriela o con Gabriela? Gabriela, mejor. Gabriela, muy bien. Sí, Gabriela, bueno, desde Argana Viva y exactamente desde el movimiento que representas, están trabajando como siempre pues, en facilitar, aparte de la educación inclusiva, la inclusión en todos los ámbitos. Así es, Ove. Tenemos un compromiso en la Comisión de Accesibilidad de tocar las diferentes aristas que presenta la diversidad funcional. Entonces, en ese trabajo que realizamos en favor de buscar que se cumplan los derechos de las personas con diversidad funcional, pues nos hemos encontrado con esta necesidad que nos han hecho llegar varias familias de la isla, que en su mayoría sus hijos tienen diagnósticos o están esperando el diagnóstico de trastorno del espectro autista y sus diferentes variaciones. Ellas han acudido a nosotros y nosotros, claro, prestamos oído a lo que nos vienen a contar. En su mayoría, ellas nos han transmitido la necesidad que es común en todos los niños y jóvenes que tienen diversidad funcional, la necesidad de una atención adecuada por parte de la Consejería de Educación, de la Consejería de Sanidad, la falta de esos recursos que no tenemos en la isla. Si ya en Canarias estamos un poco a la cola, pues en Lanzarote estamos totalmente olvidados. Estaba viendo los datos que se publicaron en marzo, me parece que fue, o abril, donde Canarias es la segunda comunidad autónoma con índice de discapacidad entre su población, 115 por cada 1000 habitantes. Entonces, la triple insularidad que padecemos las islas más pequeñas. Sí, parece que la triple insularidad se dice muy a la ligera, pero cuando se vive en Lanzarote y no podemos tener médicos especialistas que atiendan a nuestros hijos, como es en el caso de estas madres que hacen la petición o que ven la necesidad de que no hay un neuropediatra en la isla, y seguimos en esta situación año tras año, legislatura tras legislatura, independientemente de quién gobierne, parece que nadie toma cartas en el asunto. Bueno, no se puede explicar mejor. La principal demanda es la atención a la diversidad globalmente, en todos los ámbitos, educación, sanidad, socialmente. Y a mí lo que me da un poco de rabia siempre, si esto sirve, si decirlo aquí en un medio de comunicación sirviera para algo, me sentiría tan feliz, es que tampoco estamos hablando de que se les den a las familias cosas nuevas, no, es que hay un montón de acuerdos adoptados que no llegan, pero que están adoptados, que están publicados en el BOE y cualquiera de estos boletines, y sin embargo no es una realidad. Exactamente, vemos como la voluntad política, yo lo he mencionado ya en varias ocasiones, es quien determina el éxito o el fracaso de las leyes escritas, porque ya los legisladores han hecho su trabajo, no en todos, pero en muchísimos casos que nosotros necesitamos por parte de la administración, necesitamos que se cumplan los ratios, que cada año muchas madres se ven en la incógnita de que sus hijos serán atendidos o no por una auxiliar educativa en los centros educativos, en que cada municipio debería contar con un aula en clave para evitar esos desplazamientos, claro, para evitar esa ruptura familiar. Discúlpame, ahora justamente en bioferadigital.com se acaba de hacer eco del caso también de una familia que está en el norte y tiene que venir al sur. Oye, estamos hablando de un niño muy pequeñito y cambiar totalmente su círculo, su entorno. Su círculo, que es importantísimo. Es que es eso, en lugar de ayudar, que se supone que la ley dice a la administración que tiene que facilitar los recursos que sean necesarios para que los niños puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones, lo que causan es un mayor
mayor impedimento para que el progreso se venga a realizar. En el caso que acabas de explicar precisamente, o sea, son 30 kilómetros que el niño tiene que realizar cada día locura, sí. para poder llegar a su centro escolar. Me parece una locura. Las leyes, la sociedad y la escuela, los centros, están obligados a fomentar, favorecer y facilitar todas estas leyes que nos dicen para llevarlas a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Porque sí, precisamente lo que acabas de mencionar lo contempla la Ley de Educación. Claro. Y no es efectiva, o sea, no es efectiva. Podemos ver cómo faltan recursos, aparte de lo que ya hemos venido solicitando en muchísimas ocasiones, auxiliares educativas con la debida formación, que puedan, si no, al entrar a esos trabajos, que debería ser así, como en muchas de las comunidades autónomas, para ejercer de auxiliar educativa tienes que hacer unas oposiciones. Sin embargo, en Lanzarote, bueno, en Canarias, funciona con una subcontrata, donde las personas no tienen esa cualificación. Hay muchas que se forman por decisión propia, pero no por exigencia o por necesidad para desenvolverse en ese puesto de trabajo. Entonces, si no estás cualificado para atender la diversidad funcional, que son personas, no estamos hablando sino de personas que necesitan ejercer sus derechos, pues nuevamente volvemos, van sumando cosas al cúmulo de cosas que ya tienen las personas con diversidad funcional. Es que vamos a ver, me da muchísima rabia. Las personas con diversidad funcional tienen que hacer uso y disfrutar de sus derechos como cualquier otra persona. Y parece que en vez de ir adelante, vamos pasitos hacia atrás. A ver si me parece eso. Sí, ten en cuenta que según los datos del INE, el índice de discapacidad ha aumentado en España. Entonces, si los recursos son menos, pues cada vez vemos más dificultades. Las familias, como podemos ver, todos hemos pasado una crisis, ¿no? Aparte ya de estas familias de ser vulnerables por el hecho de tener una discapacidad, muchas de ellas tienen que abandonar sus puestos de trabajo para poder atender a sus hijos, con lo cual esa vulnerabilidad aumenta. Claro. Y se ven que desde el Servicio Canario de Salud no tienen los apoyos que sus hijos necesitan o como ellos necesitan, con lo cual tienen que acudir a medios privados, pero si no disponen de ellos, los únicos perjudicados son los niños que no van a recibir los tratamientos o las terapias que necesitan para su progreso. Yo no sé lo que pensarás tú, Gabriela, porque yo no me encuentro en tu caso, pero bajo mi punto de vista lo ideal sería que no tuviéramos que, aunque dispusiéramos de recursos, que no tuviéramos que tirar de recursos privados. Exactamente, exactamente. Tampoco podemos dejarles todo a las ONGs que bien hacen su labor. Aquí, por ejemplo, por citar, que siempre lo cito, Creciendo Yaiza, que está haciendo una labor encomiable y maravillosa, pero no podemos dejar toda la carga de una isla que es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de la Administración, el dejarla en una ONG con pocos recursos. Es que, a ver, se nos llena la boca con el tema de la diversidad, que todos estamos, que la diversidad es el futuro, que todos estamos, la sociedad nos tenemos que implicar y tal, pero después veo poquísimos recursos para que la diversidad sea un hecho. Porque una familia tiene que dejar de trabajar, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para llevar a su niño, a su niña, o su hijo, a su hija a terapia privada. ¿Por qué? Tendríamos que tener esos recursos abastecidos. Tal y como lo tienen en muchísimas comunidades autónomas del mismo Estado español. Claro. O sea, muchísimas comunidades autónomas que en sus colegios tienen la figura del fisioterapeuta, la figura del terapeuta ocupacional, la figura de logopedas, de pedagogos. Sin embargo, aquí no tenemos nada. Se anunció el proyecto de atención temprana, pero todavía no vemos reflejado en la realidad. Sabemos las familias, en mi caso mismo, que tenemos que acudir a las terapias privadas porque la pública no nos proporciona absolutamente nada.
¿Y cómo se movilizan las familias? Mira, ahora el grupo de madres que han acudido a nosotros pues tienen el objetivo de continuar, de movilizarse, de... Hay que tocar puertas. Exactamente. Tocar puertas. Su objetivo es dirigirse a máximas instancias, ya que las locales no nos hacen caso, vamos a decirlo así. Entonces, más pronto nos contestan desde el ministerio que desde la administración local entonces, las madres quieren soluciones para sus hijos. Son madres que la mayoría de ellas tienen niños pequeños, están empezando a ver las necesidades. Fíjate nosotros, mi hijo ya tiene 14 años, o sea, llevamos viendo 14 años de necesidades, muchísimas de ellas que se mantienen, que son cada año que llevamos pidiendo lo mismo y lo mismo. Y no entiendo cómo, habiendo legislado, habiendo publicado en los boletines, como lo mencionaste anteriormente, no se cumple. Nuevamente volvemos a la voluntad política. Si todos dejan a un lado sus diferencias partidistas y trabajan a una, podrían lograr muchísimas cosas. No puede ser que solamente una persona por ejemplo, en los parlamentarios, que vayan 2 parlamentarios con una idea y se les rechace las mociones en el pleno del ayuntamiento, que se rechacen mociones, que no se haga nada en favor de las personas que están simplemente pidiendo que se cumplan con sus derechos establecidos por la Exacto, Constitución. muy bien dicho, y por sus derechos, sí. Entonces, solamente pedimos eso, no estamos pidiendo privilegios. Pedimos que se cumpla lo que establece la ley. Exactamente, porque todas las personas somos exactamente iguales, con una diversidad, con otra diversidad, pero tenemos los mismos derechos. Exactamente. Y estaba viendo también que vuelvo al índice del INE, que publicaba el INE, que el 98% de las personas con discapacidad en su etapa escolar se sentía discriminada de una u otra manera. Yo te digo, en mi caso personal, mi hijo se siente discriminado porque no puede acceder a todos los sitios que hay en su centro escolar. Un centro escolar que está calificado como motórico, un centro escolar que no tiene la infraestructura que debería ser necesaria o que contempla la ley para estar calificado como motórico. ¿Qué recurso le falta, por ejemplo? Por ejemplo, rampas, un ascensor en buen estado, un baño más amplio. Estoy citando cosas básicas. Si no tienes un baño en buen estado en tu centro escolar, pues, ¿qué más podemos pedir? Entonces, la consejería tiene que ser consciente de que tiene que cumplir con lo que establece la ley. Y es lo que pedimos, y lo pedimos constantemente. Entonces, son muchas promesas, son muchos, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer. Muchos años aguantando lo mismo y sin conseguir absolutamente nada. Gabriela, les mando mucha fuerza a todas las familias. Aquí ya saben que tienen un espacio para darles voz, pero sean insistentes, toquen donde tengan que tocar, porque al final parece que estamos pidiendo favores y no estamos pidiendo favores. Exactamente. Son nuestros derechos. Exactamente, son nuestros derechos y bueno, el resto de madres, voy a decirlo porque estamos dispuestas a continuar, o sea, habrá momentos en los que estemos un poco más con las pilas menos cargadas, pero estamos dispuestas a continuar y a seguir solicitando que se cumpla lo que establece la ley. O sea, vivimos en un estado en el que la Constitución contempla esos derechos y queremos simplemente que se cumplan. Así debería de ser. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ove. Juan de Díaz Peluqueros somos un centro especializado en la salud del cabello. Cuidamos y educamos a nuestros clientes a tratar su cabello para llevarlo a otro nivel. Trabajamos con productos naturales y eco. Ayudamos a conseguir los mejores resultados de cada uno personalmente. Nuestro horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pide tu cita llamando al 928 81 79 34 o al 636 21 75 85. Visítanos en la avenida Alcalde Ginés de la Hoz número 5 en Arrecife, frente al Bingo Nuevo. Ven y rompe con tu imagen en Juan de Díaz Peluqueros.
Ahí estamos viendo la cabecera de Historias de la Tele. Me acompaña Domingo Rivero, que es el guionista y presentador de esta serie de programas que recuerdan pues, el pasado de la televisión durante las 3 últimas décadas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Feliz San Marcial. Exactamente, ya estuvimos hablando de San Marcial con el cronista oficial de Yaiza. Nosotros tuvimos a San Marcial, pero en el programa 5. Ajá. Así que... Pues tenías que haberlo dejado para esta fecha. Bueno, hoy lo pondremos, en la tertulia pondremos un cachito para hablar un poco de San Marcial, pero es que si no, si te hablo de San Marcial... No me hablas de todo lo que me tienes que hablar. No te puedo hablar del Pino, que vamos a hablar precisamente en este programa, que es el número 7, pues vamos a hablar de las romerías del Pino de Punta Mujeres, de la Virgen del Pino. Ah, creía que me ibas a hablar del Pino de Teruel. No, pues mira, tiene mucho que ver porque cuando se puso la Virgen del Pino, evidentemente, también había un grupo de gente de Gran Canaria que se asentó en esa zona de Punta Mujeres y decidieron que la patrona fuera la Virgen del Pino, así que está relacionada. O sea, que todo está relacionado. De hecho, hay mucha gente de Gran Canaria viviendo, incluso que va a veranear en Punta Mujeres. Así que nos vamos a ir a ver esa romería del Pino en Punta Mujeres. La romería en honor a la Virgen del Pino en Punta Mujeres se ha convertido con el paso de los años en una de las más numerosas del norte de la isla. En Historias de la Tele nos vamos a las fiestas del Pino del año 2005. Bueno, Domingo, estamos viendo imágenes ya de hace unos cuantos años, sigue teniendo bastante fervor también esta festividad en la costa. Sí, bueno, ahora veremos la romería, pero hay que decir que cada año tiene mucha más afluencia. Es una fiesta de verano, estamos en la costa, después hay verbena, es decir que bueno, la gente le gusta... Más allá de lo religioso, ¿quieres decir? Sí, fíjate tú, por ejemplo, ahora que estamos hablando, que hablaste antes de San Marcial en Femés, es la diferencia. San Marcial ha ido perdiendo, la gente joven ha ido cogiendo este tipo de fiestas. Es verdad, tienes razón. Sí, la fiesta de los Dolores, con esa romería, la fiesta de Punta Mujeres, la de Arrieta, es decir, al final puede haber fervor religioso, pero es muy importante... que esté lo popular también. Exactamente. Ay, ¿eso qué son? Bueno. ¿Unos buñuelos? Agarra aquí, saca esto, ese es el arsenal. Tengo rojo y mantecados de avellana. Y esto se tarda mucho en... Venga, Max. Somos costeros. Venga. Pero los dos, seguramente. Somos costeros, arreando vela, arranca el viento, la rumba entera, charrón, ventorrillero, turronera, con turrón, hoy no cantamos. ¡Qué maravilla! Sí, siempre digo lo mismo, estos programas hay que verlos con el cariño, porque hablamos de gente ya muy mayor, otras que ya no están con nosotros, pero un poco es eso, ¿no? De nietos con los abuelos, es un poco lo bonito del recuerdo de Historias de la Tele, ¿no? Y esa repostería casera, por Dios, este niño ya tiene unos cuantos años. Unos 20 años más. ya es un gallito ya. Exacto. Qué bien. ¡Qué guapa! Bueno, que me gusta a mí ver imágenes de hace tantos años, bueno, tantos, 2005, ¿cuántos han pasado? 20 años. Casi. 20 años. Vamos a ir también a la zona norte. En el año 2002, un grupo de alumnos de la Escuela de Turismo, tú dices, bueno, ¿y qué hacían un grupo de alumnos de la Escuela de Turismo en el año 2002 por la carretera de Guatiza? Vamos a verlo. Vamos a verlo. García, el representante de los alumnos de la Escuela de Turismo de Lanzarote, y nosotros estamos en desacuerdo con lo que están haciendo en la carretera de Guatiza, y lo que estamos en desacuerdo es porque están destruyendo una vega que tiene un 70% de riqueza paisajística y un 41% de uso agrario, y es una de las pocas tierras que podemos encontrar así, y nos tenemos que dar cuenta de que Lanzarote vive actualmente del turismo, y que el turismo no significa solo hoteles, sino significa el paisaje y la riqueza cultural que tenga la tierra. Menos cemento, más conocimiento. Menos cemento, más conocimiento. La construcción de la circunvalación de Guatiza y Mala no fue del gusto de todos los lanzaroteños.
En el año 2002, los alumnos de la Escuela de Turismo salieron a la carretera para mostrar su desacuerdo. Menos cemento, más conocimiento. Menos cemento, más conocimiento. Más conocimiento. Menos cemento. Bueno, hace 20 años de esto, al final no consiguieron paralizar la obra que ya había comenzado, ¿no? Sí, a ver, aquí a veces, por ejemplo, tú se lo dices ahora a los vecinos de Guatiza y están encantados. Claro. Recordemos que esa pequeña carretera que cruza el pueblo, pues a gente que casi ni podías cruzar, porque imagínate camiones, el constante tráfico diario que va hacia el puerto de Órsola. Les ha facilitado un poco la convivencia. Claro, y esa zona tradicionalmente era una vega agrícola, pero claro, siempre tenemos que ver las dos cosas, ¿no? Y yo creo que esta circunvalación era necesaria, sobre todo porque, claro, el turismo interior, encima está el jardín de cactus en ese lado, y sería prácticamente inviable vivir en el pueblo de Guatiza y de Mala, ¿no? Así que bueno, pero bueno, salieron a la calle, que es lo que tenían que hacer, eran jóvenes, había que protestar. Y ahí se quedó pero bueno, la protesta. Es lo que hay. Muy bien, ahora retrocedemos en el tiempo hasta 1994. Sí, en 1994... No había nacido. Bueno... Una broma. Tú se habías nacido en el 94. Pues vino a vernos el mismísimo rey Hussein de Jordania. Este fue el que donó la casa. Sí, eso ya te lo voy a contar después. Vamos a irnos al 2000, porque además pilotaba su pedazo de avión que llegó al aeropuerto de Guasimeta. Vamos a ver la noticia y después ya hablamos. Vamos a verla. ¿Este es el avión privado? No, sí, su avión privado. ¿En serio? Sí, sí, es el avión de las Fuerzas Aéreas de Jordania. Sí, sí. Ah, vale. Pero fíjate, ahora era él el que estaba pilotándolo. Ajá, estamos comentándolo en el aire, ¿eh? El rey Hussein de Jordania disfrutó de 3 días de vacaciones en el año 1994 en el Hotel Meliá Salinas de Costa Teguise, y no en la residencia de La Mareta que años antes había regalado al rey Juan Carlos. Tras aterrizar, fue recibido, entre otros, por el delegado del gobierno Agustín Torres y los alcaldes de San Bartolomé, Ramón Bermúdez, Teguise, Juan Pedro Hernández y Arrecife, José María Espino. Durante su estancia en la isla visitó algunos de los centros turísticos y hasta se llevó hasta un pequeño susto con el chorro de vapor del geyser de las Montañas del Fuego. Bueno, ahí estamos viendo a Enrique Pérez Parrilla, sí, que era el presidente del Cabildo en ese momento. Sí. A ver si después vemos lo que estábamos comentando, el que visitó las Montañas del Fuego, para que veas el gesto que hizo, mira, de Agustín Torres, que fue... Agustín Torres, que fue uno de los grandes delegados del gobierno de la isla de Lanzarote, José María Espino, cuando era alcalde de Arrecife, Juan Pedro Hernández de Teguise, porque La Mareta... Y bueno, y los militares no los conozco, eso te lo garantizo que no los conozco. A ver si se ve ahora... No ¿Estamos viendo en construcción el aeropuerto? Pues, veo como bloque. Sí, sería la segunda fase que estaría haciéndose, evidentemente. Pues el rey Hussein de Jordania, vamos a seguir hablando, él le regaló la famosa residencia real de La Mareta. Sí. Vamos a poner regalo entre comillas, porque a la vista de lo que ha pasado con los regalos a los reyes que ha habido, los reyes de España, con todo esto, bueno, vamos a poner que se la regaló a cambio de nada, y es la residencia real la que tenemos en Costa Teguise. Y me gustaría decir, porque siempre me gusta hacerlo, él encargó, había una casa vieja ahí, y encargó rehabilitar la que había y mejorarla. En muchos sitios aparece que se lo encargó a César Manrique, y no es verdad. Es el arquitecto Fernando Higueras, que fue el que hizo esa casa. Fernando Higueras y César Manrique tenían muy buena relación. De hecho, el Hotel Salinas, donde después se quedó, también fue diseñado por Fernando Higueras. Pero en esta ocasión... Y César Manrique participó en lo de los jardines, al igual que en la residencia de La Mareta. Pero es muy normal ver, porque claro, la personalidad de César Manrique es tan grande que al final muchos periodistas a nivel nacional, incluso locales, creen que la casa que no les corresponde. Que no le corresponde. Y en este caso la residencia es de Fernando Higueras, así que bueno, pues dicho queda, ha estado disfrutándola los últimos años también los presidentes del gobierno en verano. Bueno, sí. Ha estado el último, ha sido Pedro Sánchez. Exacto. No sabemos si va a venir este verano. Así que ya nos enteraremos en agosto. Ya nos enteraremos en agosto. Bueno, seguimos en 1994.
Para Sí, finalizar. Para finalizar. En Lanzarote las orquestas, pues sabes que siempre hay verbena y orquesta. Y una de esas orquestas que se creó es Hobby 6. Hobby 6, que fue en su momento también muy conocida en Lanzarote, prácticamente fue fundada por los hermanos Becerra. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes. Manuel y Ubaldo, y la cantante era Tere León. Pues, bueno, fue una de las orquestas de estas que salió aquí en Lanzarote y ya no está. Así que vamos a escuchar un poco. Tu noche se hace luz en la esperanza de un milagro de espigas y de flores que arranque para siempre tus dolores de ese mundo de penas y añoranzas. Bueno, estamos oyendo a Tere de León, que si no me he equivocado ahora forma parte de la coral de San Ginés. Pues mira tú. Sí, porque la tuve yo hace un par de años o algo bueno, así. pues ahora le mandas un WhatsApp y le dices que se vea en Historias de la Tele. Ah, pues sí. Seguro que le va a Se gustar. lo pienso mandar. Bueno, ¿este quién es el...? ¿Ves? Ubaldo. Este Ubaldo, sí. Se alcanza, por eso has de seguir con tu calvario. No, nos despediremos con música, agradecerte que nos hayas hecho un resumen del 7º programa, recuérdales que... Sí, hoy es jueves, mañana viernes a las 9 de la noche habrá otro programa y ya lo comentaremos la próxima semana. Muy bien, pues pueden volver a visionar este entero en el canal de YouTube del Biosfera Media. Hasta aquí nuestro programa de hoy, lo hago con música, la retomamos. Hoy es jueves, entonces ya les emplazo al próximo lunes. Disfruten del fin de semana. Muertes no descansa, ese infierno de fuego y calores, porque es vida vivir los sinsabores. Si es la gloria después lo que se alcanza, por eso has de seguir con tu calvario de lava, viento y sal como sudario, esperando la muerte cada día, una muerte. Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.